que Fran, muchísimas gracias a vosotros, y un deseando placer. oírte. ¿Se me escucha bien? ¿Por confirmarlo? ¿Sí? Vale, gracias. Si no os importa, me voy a colocar aquí para ver mejor la presentación y tampoco dar la espalda a mis compañeros. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. El panel es bastante interesante. Me ha encantado escuchar a Julia y hablar de tecnología es algo que realmente nos apasiona, ¿no? Vengo a responder a la pregunta de cuál es la tecnología que puede ayudar a transformar el turismo, ¿no? Cómo lo vemos desde Amadeus y qué actividades vemos en la industria que pueden ayudar a esa transformación. Así que sin más dilación, pues podemos empezar con el tema. El contexto inicial siempre hay que verlo desde el punto de partida. El punto de partida lo conocéis todos bastante bien, ¿no? Con el COVID, ¿no? No voy a entrar al detalle, pero sabéis cuáles son las nuevas tendencias que hacen que sea bastante diferente el inicio de cómo la tecnología tiene que aplicar para aplicar a nuevas soluciones, ¿no? Partimos de un contexto en el cual las reservas de viajes han bajado muchísimo, hay muchísimas más necesidades de la identificación de los pasajeros, necesidades de cómo reducir las operaciones manuales para hacerlas más automáticas, etcétera. Entonces, directamente, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de qué tecnología puede ayudar a transformar el turismo en este contexto? Bueno, pues la respuesta es trabajando en esta nueva normalidad, porque nunca vamos a volver a la normalidad anterior. Para mí la respuesta son estos 4 pilares. El primero de ellos es trabajar con plataformas colaborativas y abiertas y con socios y partners, ¿de acuerdo? El segundo es desarrollar una estrategia en la nube, que haga que esa plataforma pueda ser mucho más flexible, eficiente y fiable. El tercer punto es la fiabilidad de los datos y la inteligencia artificial. Y el cuarto punto es la automatización y el autoservicio con las aplicaciones. Dicho así suena muy bruto, ¿no? Entonces lo interesante es entender estos 4 pilares, por qué creemos que son los principales dentro de los ejemplos reales que vemos que van a evolucionar en la industria del turismo en los próximos meses y años. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar con el contexto actual de salud y seguridad. Bueno, pues actualmente hoy el 92% de los viajeros considera un riesgo viajar. Hace unos meses, a final del año pasado, eran 95%. Vale, vamos mejorando, pero nos queda mucho por recorrer, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que esas preocupaciones tienen que bajar, si no la gente no va a volver al turismo, ¿no? No va a volver a viajar. Y aproximadamente casi el 50% de esos problemas provienen de mezclarse con la gente, en algunos sitios como aeropuertos o en aglomeraciones, del problema de contagiarse o de estar en un sitio que sea fiable desde el punto de vista de la salud para el contagio dentro del alojamiento, o bien durante el transporte, sea aerolínea, sea el coche, sea el autobús, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se recupera la confianza? Bueno, pues hay 2 grandes factores, obviamente. El primero de ellos es el de los viajeros. Tienen que encontrar factores para pensar que esa confianza puede volver y que no van a contagiarse. Y por otro lado, tiene que haber un papel muy fuerte de los gobiernos y de las entidades, ¿no? Que justifiquen que la pandemia está controlada. No solo hacerla, sino también proveer la percepción de que es así, ¿no? ¿Hay soluciones hoy día? Están llegando y de hecho van a llegar cada vez más, ¿no? Esta foto, por ejemplo, de un kit que puedes comprar en un aeropuerto, es en Auckland, Estados Unidos. Estamos convencidos de que dentro de nada van a llegar también por Europa y por el resto del mundo, con lo cual tú puedes tener más tranquilidad si te vas haciendo el test o quieres que alguna otra persona se lo haga, ¿no? Pero hay más, ¿no? También sabemos que en los aeropuertos, igual que aquí en este evento, ¿no? Puedes hacerte test inmediatos antes de viajar o antes de atender a un evento, ¿no? Está muy bien. También conocemos el caso de Israel, ¿no? Sabéis que son los punteros en la adopción de la vacuna, muy bien, pero no solo es en la vacuna, también es en la adopción de tecnología para crear pasaportes digitales que puedan permitir compartir qué personas están vacunadas y cuáles no, para acceder a diferentes eventos o actividades, ¿no? El famoso Green Pass, que está teniendo muchísimo éxito. Es otro caso de buen uso. Pero igualmente, ¿cómo recuperamos de una forma global, ¿no? Esa confianza para que el viaje vuelva a ser más seguro, rápido y eficaz, ¿no? Pues para nosotros la respuesta a esa pregunta es creando un ecosistema de viaje seguro. Y este ecosistema tiene que tener 3 pilares. El primero de ellos es el de la armonización o estandarización, el segundo es el de la digitalización y el tercero es el de la colaboración, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlos. La armonización y estandarización es uno de los problemas más difíciles que hay en cualquier industria, no solo en travel, ¿vale? Crear estándares suena muy sencillo y a veces es relativamente fácil cuando lo que hay que adoptar tiene sentido y se puede hacer de una forma ágil. Estandarización es, por ejemplo, pues un semáforo. Todo el mundo entiende que es un semáforo en cualquier país. Pero cuando hablamos de estandarización de tecnología, la historia es muy diferente.
Básicamente hay dos maneras de hacerlo. Una es si un player de tecnología es tan grande, tan fuerte, que puede imponerlo, entre comillas, puede tener éxito. Y tenemos casos en los cuales ha sido así, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuál es el API más utilizado en el mundo? API o API a la hora de compartir datos. Bueno, pues es el de Google Maps. Google Maps se usa en más de la mitad de las aplicaciones de websites y de aplicaciones de Internet, ¿no? Es un estándar hoy día realmente, ¿no? Que aunque venga de un proveedor privado único, ¿no? Pero ha sido tan fuerte que nadie se ha podido quedar atrás una vez que ha conseguido llegar a todo donde ha llegado, ¿no? Con lo cual se adopta a través de una, entre comillas, imposición, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando no hay un player tan grande que pueda imponer esa estandarización, como es el caso que tenemos ahora dentro de Travel, ¿no? Pues entonces tienes que haber acuerdos globales, ¿no? Y esos acuerdos tienes que llegar entre todo el ecosistema y también, por supuesto, con las grandes organizaciones como los gobiernos, World Health Organization, la Unión Europea, el ecosistema innovador de startups. Todos tienen que participar, si no, no vamos a tener éxito en crear esos estándares para que la información pueda llegar de una forma rápida, ¿no? El segundo punto es el de digitalización, y este es el de los más difíciles, ¿no? Aquí vemos la tecnología principal. Una de las tecnologías principales es el de la tecnología táctil y sin contacto, ¿no? Cómo está evolucionando. Por entrar más al detalle, vemos soluciones que ya están hoy día. Este es un check-in counter de Air France, que ya se hace de forma automática con self-service, no solo para dejar la maleta, sino para hacer el check-in también, ¿no? Ahora mismo está con pantallas táctiles. Están ya evolucionando para que sean sin pantallas táctiles, que sea solamente, incluso con voz o incluso con reconocimientos biométricos. Y también por detección de movimientos, que no tengas ni siquiera que tocar nada, ¿no? Bastante puntero y sobre todo eficiente. Y un punto que me gustaría resaltar aquí es que estas tecnologías no vienen solamente con el motivo del COVID, que lo son, pero también que vienen para quedarse porque traen una eficiencia a la industria brutal. O sea, imaginaros la reducción de costes que esto significa para los aeropuertos y para las aerolíneas, ¿no? Una vez está implementado, ¿no? Otra área muy importante es el de Traveler ID, que es un programa que estamos desarrollando en Amadeus, ¿no? Y también lo consideramos fundamental porque este es colocar al viajero en el centro de la disposición de tus datos biométricos y de identificación. Este va a funcionar así, creemos que va a ser muy importante en la industria. Esto va a ser, pues, cualquiera que tenga un móvil puede elegir dentro de ese móvil cuáles son los datos biométricos que sube, ¿vale? Y comparte, y con quién compartir esos datos. Si yo lo comparto con la aerolínea, o con el aeropuerto, o con la gente de aduanas, para que a cambio pueda tener un proceso mucho más rápido y ágil. Entonces, dejando al viajero siempre en el centro de la elección de con quién comparte esos datos, será mucho más fácil todos los procesos relacionados con el travel, también con hoteles, por cierto. Es difícil por el tema de estandarización y de digitalización de todo lo que hay, ¿no? Pero si pensáis en lo que hace falta para llevar este programa, vemos que tiene más sentido los 4 pilares que os contaba al principio, ¿no? Una plataforma que gestione todas estas identidades biométricas, necesitamos que estén en la nube por temas de eficiencia y de seguridad, necesitamos inteligencia artificial para que sea más inteligente, y ahora luego voy a contar un par de ejemplos sobre inteligencia artificial, y necesitamos que sea autosuficiente y autogestionable, ¿no? El tema de los biométricos también está llegando a los hoteles, ¿no? También hay cada vez más soluciones para que una persona pueda hacer el check-in sin siquiera pasar por el contador, ¿no? En los hoteles, ¿no? A través del móvil o de incluso algunos gadgets que pueda haber, ¿no? Vemos casos como el de Zaplox en Estados Unidos, ¿no? Segundo punto que me gustaría comentar es el de la verificación de la salud, que también es fundamental y todos lo sabemos, ¿no? Actualmente, no sé si lo sabéis, pero en los aeropuertos un volumen medio hoy día es un 30% de pasajeros respecto a lo que había antes, ¿vale? Está subiendo, ¿no? Pero hoy día ese 30% ya representa que el 100% del personal de los aeropuertos y las aerolíneas están dedicadas a controlar cuál es el estado de salud de muchos de esos viajeros para que puedan viajar. Es decir, controlar si tienen un PCR negativo, controlar si se han vacunado, controlar cuál es el estado dentro de su pasaporte digital, ¿no? Obviamente no es sostenible. En el momento que el turismo vuelva, va a necesitar o más personal, que también tendrá unos costes inasumibles, o procesos más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando para conseguir? Bueno, pues otra nueva plataforma que lo que haga es que automatice toda esta interacción. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el pasajero, de nuevo en el centro de la decisión, pueda escanear toda su información digital de salud que tenga. Pues, por ejemplo, pueda enviar ficheros de su PCR negativa o pueda enviar las pruebas de que está vacunado, ¿no? O puede hacerle incluso hacer una foto, no tiene por qué ser todo con ficheros, ¿no? La plataforma se encargará de validarlo, encargará de conectarse con todas las entidades autorizadoras de que esa información es real y es verídica. Imaginad lo que eso significa, conectarse con todos los proveedores de vacunas, con todos los laboratorios, conectarse también con los gobiernos, con las aerolíneas, con los aeropuertos, para que quede bien validado, ¿no?
y además, por supuesto, integrar esa información dentro de los sistemas de estos players, ¿no? de las aerolíneas, de los aeropuertos, para que al final, con un solo clic, puedan decir esta persona está automáticamente autorizada para viajar o no lo es, ¿no? Este es un ejercicio brutal y poner de acuerdo a todos los actores de este ecosistema requiere un esfuerzo brutal. Integrarlo dentro de los sistemas también, pero lo estamos consiguiendo. Ya tenemos varios primeros clientes que están adoptando estas soluciones, ¿no? Y además estamos utilizando inteligencia artificial para ello. Imaginaros cómo de difícil puede ser hacer una foto a cualquier tipo de prueba PCR y en cuestión de segundos comprobar si ese PCR negativo, esa prueba con esa foto, es real o es legal o no lo es, ¿no? Pues la inteligencia artificial nos está ayudando mucho a diferenciar ese tipo de casuística para conectar con los laboratorios y comprobarlo. 9 de cada 10 viajeros están dispuestos a dar más datos biométricos para que estos procesos sean más inteligentes, con lo cual tenemos la comprobación de que la dirección es la correcta por parte del viajero también. Y por último, con esto acabaré la presentación, es la parte de información necesaria para que el viajero tenga la confianza, ¿no? Esa información tiene que llegar en todos los puntos del viaje. Por un lado, antes de viajar, que sepáis que los viajeros no van a viajar si hay posibilidades de cuarentena, ¿no? Y eso es muy difícil de saber cuando la información cambia tanto y tan rápido, ¿no? La mayoría de ellos quieren que la información les llegue de una forma continua, sea a través del agente de viaje o a través de una notificación, como sea un móvil, por ejemplo, ¿no? De hecho, el 50% quieren que esas aplicaciones les informen. Así que esa información tiene que llegar tanto en la búsqueda del viaje, ya sea con esa información para entender la casuística, que es muy grande y muy variable para viajar de un punto a otro, ya sea con heatmaps, por ejemplo, o sea a través del agente de viaje, que le vaya informando de cuáles son las medidas antes de tomar una decisión, ya sea a la hora de hacer la reserva o del momento antes de viajar, después de la reserva, lo mismo, tener esa información a través del móvil. Y por último, durante el viaje las cosas pueden cambiar y a nadie le gustaría quedarse encerrado porque alguien ha cambiado y no tiene la información para tomar la decisión adecuada, ¿no? Por tanto, ¿cómo cierro la presentación? Pues hablando del tema de colaboración. Y es, estas asociaciones que contaba del ecosistema no van a venir por sí solas, tienen que venir con la colaboración de todos los players, ¿no? Y para ello tiene que haber un intercambio de datos. Por eso comentaba que los temas de las plataformas abiertas y colaborativas son el futuro. Si no, no se consigue la eficiencia ni la agilidad que tanto necesitamos en la industria. Por recordarlo, primero, tiene que haber plataformas más abiertas y colaborativas con nuevos socios y partners. Tiene que haber una estrategia en la nube que hace que las plataformas sean más eficientes y seguras. Una inteligencia artificial que hagan que los datos sean más abiertos y que los procesos sean más inteligentes. Y por último, una automatización y unos autoservicios. Y cuando estamos viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses, no tenemos miedo en afirmar que creemos que estamos dentro de la industria de travel en uno de los mayores ejercicios de colaboración, ¿no? Que está viendo en la historia, ¿no? Creemos que va a tener mucho éxito, creemos que el viaje dentro de muy poco tiempo no va a tener nada que ver con cómo era antes, mucho más eficiente y feliz para todos los viajeros y los players. Y por nuestra parte, bueno, es un placer formar parte de esa transformación y estamos a vuestra disposición para lo que queráis, ¿no? Esa es la presentación y solamente me gustaría disculparme porque no me puedo quedar al final del panel y es solamente por un tema personal. Acabo de ser papá, tengo un recién nacido en casa y tengo unas urgencias personales que atender, así que os pido perdón, pero bueno, podéis contactarme si después queréis. Lo lamento mucho, pero muchísimas gracias, ¿eh? Un placer por todos, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, pues en tercer lugar tenemos a Agustín Gil Lassa de Siemens. Agustín tiene una sólida trayectoria en Siemens, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad desde hace más de 15 años. Sus principales áreas de enfoque incluyen soluciones de protección contra incendio y seguridad, infraestructuras de mercados verticales como data center, industria y energía. Desde el año 2016 es responsable de soluciones de Smart Building y actualmente lidera el área de soluciones de Building Technologies en Siemens Smart Infrastructure. Y nada, Agustín es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, casi nada, ¿eh? Bueno, y deseando... Sí, pon desde el principio, por favor. ¿Qué tecnología nos aporta? Pues gracias por la presentación. ¿Se me oye bien? Bueno, pues mi intención es hablar de tecnología. Hablar de tecnología enfocada desde el entorno del hotel, porque Siemens está sufriendo también una transformación en su oferta tecnológica y mi intención es
ofreceros cuál es esa visión de lo que es el hotel del futuro y cuáles son los principales, digamos, desarrollos tecnológicos que tenemos que enfrentar, ¿no? Lo han comentado nuestros compañeros. Yo siempre tengo 3 millennials en mi casa y su vida pasa toda a través del smartphone, no solo las relaciones con las empresas o con los pagos o digamos a distancia, sino también las relaciones personales, y este es una clave para el futuro. Hemos hablado mucho de data, de big data, de inteligencia artificial, pero tenemos que tener siempre en conciencia la clave de la seguridad. Y el tercer pilar de la tecnología es la sostenibilidad. El 65% de los viajeros quieren que su viaje, su experiencia, su estancia sea sostenible y sea verde, ¿no? Estos son los 3 pilares que vamos a intentar desarrollar un poco cómo vemos el futuro. Entendemos que la experiencia hotelera ha sido un poco, no ha sufrido ese proceso de digitalización que hemos vivido en casa, ¿no? Con la domótica, con la tele, con el teléfono, que hemos vivido en la oficina, y entendemos que es el momento de hacerlo, que es el momento de que las empresas hoteleras den el paso a ofrecer esa experiencia de digitalización y esa gestión de los datos en su explotación, ¿no? No me entran los porcentajes, pero digamos que el mensaje claro es que la fidelidad y la loyalty, me sale en inglés, es la experiencia del usuario. El usuario, el invitado, quiere entender que tiene una experiencia especial, que es tratado de forma diferente, y en eso basa su ayudarme, por favor, me sale loyalty, lealtad, gracias, lealtad y fidelidad a esa cadena. Luego, en los estudios que hemos realizado hablan de que el 55% de los usuarios de hoteles y viajeros quieren que esa experiencia sea sostenible, quieren que esa experiencia sea verde, que no tengan un sobrecoste energético en esa experiencia. Y nosotros lo llamamos el cómo generar eso de una manera sostenible, ¿no? Cómo incrementar la fidelidad, tener una ventaja competitiva grande, tener una mejor experiencia a medida de que ahorramos costes, incrementamos la productividad de nuestro staff y sobre todo somos socialmente responsables. Vamos al lío. Voy a ir rápido, nosotros entendemos que la fidelidad a una cadena hotelera, fundamentalmente en los hoteles de negocios, se basa en la experiencia. Lo que estamos viendo es que en tu propia casa puedes controlar las luces, puedes controlar tu televisión, puedes controlar todo el tema digital, y cuando llegas a un hotel no tienes esa experiencia, ¿no? Incluso nos acostumbramos, ¿no? Como comentaba antes Julia, ¿no? A las tarjetas de embarque, a las aplicaciones de pago en tu viaje hotelero. Sin embargo, cuando llegas a un hotel no tienes esa experiencia es el check-in, es el check-out. Comentabas cómo han trabajado las startups en ese check-in y check-out. Nosotros lo que entendemos es que necesitamos mejorar esa tecnología, con tecnología que ya está al alcance de todos. Lo único que hay que gestionar esa plataforma, ¿no? ¿Cómo entendemos que la ristra de cosas que podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo con una herramienta de booking, que esa herramienta de booking, con una aplicación hotelera, ella sepa cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, cuáles son dónde has realizado, dónde has estado, si viajas a La Coruña, a Bilbao o a Sevilla, y puedan ofrecerte, en el booking, una serie de necesidades que tú solicitas o de preferencias que tú solicitas, ¿no? Después, no se entiende el check-in, check-out automático. Me ha encantado tu ejemplo, porque lo ves en los restaurantes, lo ves en el tren, en el avión. Es algo que se demanda, ¿no? Tú necesitas tener esa facilidad, ¿no? del check-in y del check-out, ¿no? Otra cosa que se demanda mucho es el acceso automático, ¿no? ¿Por qué necesito una llave, ¿no? Porque si puedes mandarme una llave en una aplicación todos hemos visto, ¿no? Cómo puedes abrir las puertas. ¿Por qué no puedo entrar con mi coche, entrar en mi habitación, reservar un spa, reservar un gimnasio directamente con el mobile? Esto es algo que ya tenemos, por ejemplo, tenemos en las oficinas, tenemos en un montón de sitios, y no lo disfrutamos en los hoteles. El corazón de dónde venimos nosotros, ¿no? De manejar la infraestructura, ¿no?
los hoteles tienen digamos, varios sistemas de operativa, el control de iluminación, el control de clima, el control de fachadas, todo está centralizado en unos cacharros, se llaman controladores, que vemos. ¿Por qué no manejarlos desde el móvil? ¿Por qué no decir modo estudio? ¿Por qué no decir modo que bajen las luces, que se concentre la luz en el escritorio, modo silencio, que tú puedas manejar esas escenas, esas situaciones de comodidad, de confort en la habitación, más temperatura, menos temperatura, directamente con la aplicación? Por ejemplo, otro caso, ¿no? ¿Por qué no pedir ayuda, llamar al servicio de limpieza, al servicio de habitaciones? Es algo que es ya asequible y desafortunadamente no se hace, pero yo no busco, digamos que hay que pensar que nuestra generación ya está pasando, pero la que llega, mi hijo antes de llegar al hotel ya está conectado a la Wi-Fi. Él no entiende que no pueda manejar las luces, que no pueda manejar el teléfono, que no pueda. Y esto es algo que tiene que llegar. Lo hablamos cómo se aprecia, pero lo que entendemos es que estas posibilidades, esta generación de tecnología es lo que va a generar un aumento de fidelidad y sobre todo en los hoteles cuyo negocio buscan negocio repetitivo, fundamentalmente los hoteles de negocio, puede ser una clave para incrementar la fidelidad de los clientes, ¿no? La segunda revolución que estamos viviendo es lo comentaba también Fran, ¿no? Es la gestión de los datos, ¿no? Hay un boom de datos en lo que es la operativa de los hoteles, que ahora mismo pueden ser gestionados no únicamente desde donde estamos, sino desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Lo que estamos encontrando es que podemos hacer unos ejercicios de benchmarking y de sostenibilidad comparando consumos y comparando utilidades de hoteles en función del uso sobre el consumo en HVAC, sobre el consumo de energía, sobre el consumo de... absolutamente fantástico, ¿no? Por ejemplo, en casos reales, ¿no? en el centro de operaciones remotos de mi casa de Siemens, manejamos ya 1000 edificios conectados en online, en lo que estamos midiendo y operando y generando analíticas sobre los consumos que están realizando, ¿no? Lo que queremos generar es una plataforma de gestión energética y plataforma de auditoría de la gestión energética de los hoteles. ¿Qué ocurría antes? Cada edificio era un ente independiente que tenía, lo hemos visto todos, ¿no? Su mantenedor, su equipo de mantenimiento, su control. Lo que podemos hacer con esta gestión de los datos es hacerlo de forma general. Yo soy una cadena de hoteles que tengo 10, 15, 20 hoteles, puedo subir todos los datos de esos consumos y cómo se está gestionando y gestionarlo con una plataforma única y ahorrar muchos consumos, ¿eh? Es decir, tú puedes tener un listo que maneje un hotel gracias a subir los datos a la nube y a la inteligencia artificial y gestión de los datos, puedes tener a un tipo listo que te maneje 3 hoteles o 4 hoteles con la misma perspectiva, ¿no? Lo que decimos es que no es solo los datos, ¿no? Es tener los datos, poder gestionarlos y tener a la gente adecuada y tener al personal adecuado para manejar esos datos y hacerlo de forma eficiente, ¿no? Y por último, el tema de la seguridad. El problema que nos estamos encontrando es que en todo proceso de digitalización, todo proceso, Julia también lo comentaba, también lo contaba Fran, hay que tener un cuidado absoluto por el tema de la ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad, tú vas a colocar un montón de datos, hablamos de datos biométricos, datos de pago, datos de gestión de tu edificio, de datos personales del edificio, en los que no siempre nos encontramos que esa pata aparece y realmente es clave para el éxito de ese proceso de digitalización de los hoteles, ¿no? Y quiero quedarme con las fotos de lo que es. Soy muy pesado con mis hijos, ¿no? Pero realmente me ponen en el mundo, ¿no? Y siempre, cuando les cuento a qué me dedico, ellos siempre dicen que me dedico a charlar, que es cierto, pero también cuando les explico lo que dicen, ellos me dicen qué es lo que quieren ver, y cuando les enseño esta presentación me dijeron: entiendo lo que dices con estas fotos. Entonces no me quiero ir de la presentación sin enseñaroslo, ¿no? Lo que quiero es que tú a través de tu móvil puedas acceder a todas las partes, tú desde tu móvil tumbado en el
llegas agotado de las reuniones, puedas manejar el confort de tu habitación. Es algo sencillísimo que hacemos en casa y que en un hotel no se hace en un hotel. Elige el hotel tu grado de confort. Nosotros lo entendemos, ¿no? Que somos más sacrificados, ¿no? Nuestra generación es un poco más, pero no la van a entender nuestros hijos. Entonces, tenemos que trabajar en mejorar esa experiencia del usuario, mejorar que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y sobre todo trabajar de una forma eficiente, ¿no? Hay muchos contaban, ¿no? Si el producto se vende o no se puede vender, ¿no? Cuando la clave de una cadena hotelera o de un hotel es la fidelidad y la experiencia del usuario, esta inversión en tecnología se paga sola y se paga por sí misma. Hasta aquí he llegado. Gracias. Genial. Bueno, pues en cuarto lugar Pablo Soto. Pablo es licenciado en Administración de Empresas y tecnólogo por ósmosis. Y esto sí que es tecnología e innovadora. Luego supongo que nos lo explicará. Estudió en EMMA, programa de International Business en Georgetown University y programa de Product Innovation and Product Management en The Valley. Es especialista en aterrizar tecnología a modelos de negocio, fanático de la colaboración, o sea, bienvenido, y actualmente trabajo como Innovation Manager en Vodafone Business. Pues adelante y con muchísimas ganas de escucharte. Pues Pablo. Si se me oye, normalmente me llaman Pablo. Todo esto lo van sumando, es una presentación formal. Pablo para todos. Trabajo en Vodafone Business, pero trabajo en todo lo que no conocéis de Vodafone Business, ¿vale? Todos nos conocéis por ser un operador telco, por la fibra, por los datos ilimitados, por el 5G. Pues yo trabajo justamente en algo que no tiene nada que ver con eso. Yo ni diseño tarifas, ni pienso en la evolución del 5G, ni en la estrategia de nube de Vodafone. Yo en lo que busco y lo que hace mi equipo básicamente es buscar casos de uso a la tecnología que ya existe. Y esto es muy importante porque trabajamos en un departamento de innovación que también es abierto, tenemos un ecosistema de innovación abierto y nunca nos hemos encontrado con que la tecnología sea un limitante, ¿vale? O sea, existe más tecnología que casos de uso actualmente y eso es una muy buena noticia. Dicho esto, he construido la presentación un poquito muy centrada en el turismo, no un poquito, ¿no? Entonces me hizo gracia esta imagen de cómo hemos cambiado un poco de cómo jugaban antes los niños al fútbol y cómo ahora están jugando los niños con la mascarilla, o estamos aquí todos mirando de no juntarnos demasiado, o nos chocamos el codo, y son cosas que han venido para quedarse, porque yo soy el primero que reconoce que no me voy a quitar la mascarilla en mucho tiempo, porque llevo 15 meses sin resfriarme. Entonces me parece una cosa muy buena, pues por ejemplo, para ir en el tren, o para ir en el metro, o para ir en el avión, o para ir a un centro comercial. Luego para ir a la playa me la quitaré, y en cuanto pueda me vacunaré. Pero es un poco recogiendo el guante de que muchas cosas de estas que estamos hablando no son coyunturales, sino que vienen para quedarse. Yo creo que a la hora de innovar es muy importante que pensemos en eso, ¿no? Que no nos sumamos a la moda, al hype, a decir Big Data, blockchain, realidad aumentada, realidad mixta. No. O sea, con los pies en el suelo, aterrizados, soy gallego, lo vais a notar por cómo hablo y por cómo pienso. Entonces yo creo que eso es la clave, ¿vale? Entonces, en términos de turismo, pues evidentemente el trienio 19-21 trabajamos los programas de innovación normalmente bianuales, lo que pasa que este año, con la fatalidad de la pandemia, lo hemos hecho trianual. Veníamos de estas cifras, las conocéis perfectamente los que estáis en el sector, más de 80 millones de turistas, casi 90 millones de ingresos, 14% del PIB, casi 14% también de la población activa. De repente vemos las playas así. ¿Y qué esperamos de este año? Y yo como optimista realmente lo espero. Ver los aeropuertos así, con las mascarillas, pero la gente viajando, ¿vale? O sea, nosotros esperamos, y por lo que estamos viendo, que de hecho el día 10 presentamos un informe en el que ya estamos entrevistando a viajeros de los 3 principales mercados emisores, británicos, franceses y alemanes. Ellos ya tienen ganas de viajar, me llegaron los primeros datos esta semana, ya estamos preguntándoles por temas de con cuánto tiempo van a hacer la reserva, les estamos preguntando cuál es la motivación de su viaje, les estamos preguntando qué esperan en términos de digital al llegar a un hotel. Un poquito todo esto que hemos venido hablando, el día 10 lo presentaremos y yo creo que esto no va a ser un año como el 19, pero sí que va a ser como la piedrita, el toque de queda, como para volver a, en ese horizonte 22-23, volver a las cifras del 19, que es lo que todos esperamos. En cuanto a cómo ha ido evolucionando el sector
versus la tecnología en este trienio? Pues en la parte de pre-COVID todo el mundo estaba en la parte de economía del dato e inteligencia turística. Eso lo hemos hablado todos y yo creo que eso es algo que sigue estando ahí. Anticiparse a la demanda es muy importante. Después está el fenómeno de la intermediación, que en el sector del turismo también es muy potente. Intentar conseguir más RevPAR con más venta directa, conocer mejor a nuestro cliente, todas estas cosas son muy importantes. Objetivos de desarrollo sostenible, lo acabáis de comentar también vosotros por aquí. Crítico. Y crítico no solo como se veía hace un tiempo, que era más de clipping y de marketing, crítico porque el nuevo viajero lo exige como driver de decisión. Un centennial o un millennial, que tenías también uno en el foro, yo soy millennial también justito, nos centramos en ese tipo de cosas a la hora de decidir un destino, ¿vale? Nos importa mucho que el destino sea sostenible. Y por último, también eficiencia de procesos. Como todo negocio, eficienciar procesos es importante y la digitalización y la innovación ayudan en eso. ¿Qué ocurrió en el verano del 2020? ¿Qué es lo que yo llamo intra-COVID? Todos los esfuerzos centrados en seguridad sanitaria, cómo comunicarla de manera eficiente, cómo demostrarla y mucho, un ejercicio muy grande de resiliencia, ¿vale? De intentar aguantar, de intentar aguantar y de intentar aguantar. ¿Y cómo veo este verano 2021? Y digo cómo lo veo porque nos reunimos con sector público y privado en dinámicas tipo think tank en el mes de abril y tenemos aún el pulso realmente fresco de ellos. Pues siguen apostando mucho por la digitalización y la innovación, creen en la recuperación y la parte de la cooperación. Y sobre todo la parte de cooperación es muy interesante y muy importante por los NextGen, porque al final, si no hay colaboración público-privada, no se van a recibir fondos, con lo cual es muy importante trabajar mucho en esa línea de la cooperación y por eso todo el mundo está hablando de ecosistemas de innovación abiertos, sumar las piezas de los distintos especialistas para generar ese caldo de cultivo que nos ayude a llegar a soluciones exitosas. ¿Por qué? Porque queremos volver a esto, cuanto antes. A esos 82 millones, a ese 14% del PIB, a ese 12% de la población activa y al crecimiento en doble dígito. Dicho esto, innovación y turismo. Os pongo una dedicatoria que me hizo un compañero de un libro que escribimos ahora durante la pandemia, 30 directivos de innovación, y me pone: innovar es una actividad de riesgo, sobre todo si no la practicas. Me parece espectacular la frase. O sea, me parece una frase espectacular y quería compartirla con vosotros porque fue la mejor dedicatoria que vi nunca en un libro de innovación, sinceramente. Entonces, ¿qué hemos aprendido con la pandemia? Básicamente, innovar y digitalizar no son partidas de gasto, que hasta hace poco lo eran, sino que son partidas de inversión. La innovación tiene que estar en el core del negocio, no es clipping como antes. Antes era... Lo comparo muchas veces cuando cogen al pobre emprendedor de turno, el político de turno, y se hace una foto con él, como cuando en los 80 besaban a bebés en los mítines, ¿no? El emprendedor parece el nuevo bebé. Pues no es imagen. Digamos que la innovación tiene que estar en el core del negocio. Después, la tecnología es muy importante para crear experiencias positivas, pero no solo en nuestro cliente externo, en nuestro visitante, sino también en nuestro cliente interno, nuestro empleado. ¿Por qué? Porque tendemos a digitalizar por digitalizar y entender muy bien lo que digo. Es importante digitalizar, pero no todo el mundo está en el mismo grado de madurez digital. Yo soy nativo digital prácticamente, pero mi padre no lo es. Con lo cual no podemos diseñar una experiencia digital homogénea para todos mis usuarios, sino que tenemos que tener muy claro los distintos arquetipos que recibimos y cómo no excluimos a nadie de esta fase digital, ¿vale? Para mí es muy importante encontrar ese equilibrio digital y analógico para que todos los segmentos a los que quiero llegar se encuentren cómodos en mis establecimientos o en mis destinos, ¿vale? Después, otra cosa que hemos visto es que la sociedad es mucho más digital que en 2019. El año pasado ya hicimos un informe con 1000 viajeros digitales y el 97% de la muestra decía que hacía al menos 2 actividades adicionales que no hacía antes de la pandemia de formato digital, ¿vale? Y todos hemos visto cómo todo el mundo se ha puesto las pilas con las videollamadas, cómo todo el mundo se ha puesto las pilas con Amazon. De hecho, el caso más claro fue que en donde yo vivo, el portero dejó de recoger los paquetes de Amazon por el gran volumen de pedidos que se hacían en línea que antes no se estaban haciendo. O sea, que lo tenemos al lado de casa. Y después la colaboración ejerce un efecto multiplicador, ¿vale? O sea, yo creo que esto es clave. Colaborar y volver a colaborar. Y muchas veces lo digo cuando estamos en sesiones en las que están pues, distintas administraciones públicas o varios competidores del sector privado, en el sector hotelero, y yo le digo que no son competidores, son colpetidores. O sea, hay problemas de base en el sector que solo se pueden arreglar colaborando. Tú luego ya te diferenciarás de otra manera.
pero ese problema de base intenta resolverlo de manera colaborativa porque va a ser mucho más efectivo, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo ayudamos nosotros a innovar? Esto es el laboratorio, ese soy yo vestido un poco más informal, en el laboratorio trabajando en una sesión donde pues, podéis ver a gente de Ilunion, podéis ver a Carlos Domínguez, que está por aquí, de ITH, podéis ver a gente de Riu, podéis ver a gente de Marriott, podéis ver a gente de Costa del Sol, ¿vale? O sea, al final lo que hacemos es invitar a diferentes actores y nos juntamos a ver cuál es el estado del arte, digamos, una sesión de detección de retos del sector. ¿Cómo hacemos esto? Con metodología, muy importante, tú lo explicabas en tu parte de ponencia. Nosotros no solo en unas fases más avanzadas del proceso aterrizamos las hojas de concepto de los retos a productos mínimo viables tecnológicos que lo resuelven, sino que utilizamos metodología de Design Thinking en todas las fases iniciales, desde la prospección de insights hasta construir esa hoja de concepto, digamos, ¿vale? Hacemos el extremo a extremo. Y después, muy importante siempre, colocar al usuario en el centro. O sea, creo que la primera causa que decías tú de que fracasasen las startups era que el mercado no absorbía la tecnología o la solución que ellas ofrecían, pues es muy importante colocar al usuario en el centro. ¿Cómo hacemos esto? Pues como os digo, nosotros no somos más listos que nadie, no somos más que meros facilitadores de las sesiones, porque nadie sabe mejor cómo innova Siemens que el propio Siemens o American Express que el propio American Express. Nosotros simplemente estamos en esa parte de hacer acompañamiento, digamos, como una especie de mentoría, pero para gran empresa y para administración pública en procedimientos de innovación, ¿vale? Dicho esto, y os traigo dos retos, que este te va a gustar a ti, un poco para que entendáis cuál es mi trabajo, más allá de hablar, que también me toca hablar bastante. Imaginaros en el sector privado, ¿no? Centennials y Millennials son viajeros consolidados y su value for money es muy distinto a las generaciones que venían por delante de ellos, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de enfocar este reto. Uno, que sería un enfoque más clásico, en el cual cogeríamos a nuestro departamento de innovación o de marketing y los pondríamos a buscar fotos en Google de lo que son millennials y centennials y vendrían a decirnos que se pintan el pelo de colores, que van tatuados, que les gusta el gaming y en base a eso pues construirían un nuevo hotel para millennials y centennials. Probablemente muchas cosas acertarían, pero el riesgo de arquetipar de esta manera es que puedes llegar a estereotipar, porque no todos los millennials son iguales ni todos los centennials son iguales. Entonces aquí es donde está la vuelta de tuerca y colocar el usuario en el centro. Nosotros lo que proponemos es no crees un producto y luego marketéalo, sino que generes una comunidad que te ayude a crear su producto y luego no tendrás necesidad de marketearlo, porque ya tienes a los compradores. Entonces, por eso nosotros siempre decimos y siempre trabajamos en formato Agile y con productos mínimo viables para que antes de salir a mercado con un producto maduro y en producción puedan hacer un testeo como el que podéis hacer vosotros en un mercado pequeño como es Canarias. Digamos que les intentamos hacer ese arenero para que si se caen el golpe sea un poquito más suave, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pones una zona de gaming en tu hotel, un tatuador o un peluquero, no lo sé, cosas súper típicas que vemos de Millennial Centennial, seguramente con alguna cosa acertarás, pero igual lo que tienes que hacer es llamar a Siemens y que te ayuden a que tu hotel sea un espacio de huella cero, porque para ellos pesa más que el hotel en el que se alojan sea de huella cero y puedan interactuar con él en formato digital que haya un tatuador en el lobby, ¿vale? No sé si me estoy explicando un poco de cómo intentamos enfocar la resolución de problemas. Otro, y este ya es más de destino y de gobernanza. ¿Cómo hago que en mi playa, que está hasta la bandera, deje de estar hasta la bandera y la gente visite esta maravilla que tengo en el interior? Enfoque clásico. Abro la cartera, saco la chequera, campaña de visita al interior, visita al interior, visita al interior, visita al interior. ¿Funciona de algo? Muy probablemente no. ¿Por qué? Por el dato. Es muy importante que conozcas al viajero que te va a visitar. Si la gente que te visita solo busca sol y playa, por mucho esfuerzo que hagas en marketing de interior, no van a ir, porque vienen al sol y a la playa. Tendrás que buscar cómo llegar a un público que quiera visitar al interior. Entonces, muchas veces lo que intentamos hacer es eso,
¿no? Darle esa mirada crítica, darle un poco la vuelta al paradigma clásico de enfocar los problemas y los retos para ayudar, ¿no? Porque al final tú lo que intentas es evitar aglomeración y turismofobia, generar riqueza en todo el territorio, incluso ampliar la estancia media, después también fomentas la economía local con los productos de proximidad. O sea, al final yo creo que un poco la idea es esta, ¿no? Trabajar en esa línea. Dicho esto, y estos eran ejemplos como digamos muy abiertos, os traigo una pequeña slide con casos de éxito, ¿vale? Que os voy a ir contando poco a poco. Por ejemplo, HD Hoteles se dio cuenta de una cosa muy importante: talento deslocalizado. Eso es un fenómeno que ha venido para quedarse con el teletrabajo y es un nicho de negocio muy importante para la parte de turismo. O sea, yo creo que realmente, y yo lo vivo en propias carnes, yo no voy a la oficina, es probable que no vuelva, es probable que deje de vivir en Madrid, ¿vale? O sea, al final esto es así. Pues la gente de HD vio esto y lo que hace es da capacidades muy potentes para teletrabajar desde sus habitaciones y además pone al servicio de los padres servicios de, digamos, ampliados de animación para sus hijos, ¿vale? Para que ellos puedan estar trabajando desde un hotel en Canarias tranquilamente con un clima espectacular y mucho más barato que viviendo aquí en Madrid en un apartamento pequeño y sin playa, que yo como coruñés lo llevo bastante mal. Después, experiencias inmersivas. Esto es otro caso que hemos hecho en los pilotos de Red.es, basado en 5G, y básica y fundamentalmente lo que consiste es que tú puedes hacer una visita en realidad virtual a la Catedral de Málaga y tú vas viendo, gracias a la realidad virtual en tu dispositivo, las distintas etapas constructivas de la catedral, ¿vale? ¿Por qué esto es interesante y por qué lo cuento aquí? No porque eso sea algo que digas tú espectacular, que lo es, pero lo hemos visto muchas veces, sino porque ya hay casos que demuestran que la venta virtual convierte a venta física. Con lo cual, todos los que estáis en el sector, pensar en que no es lo mismo vender frente a una, digamos, de forma plana contra una fotografía que vender contra una experiencia inmersiva, ¿vale? De hecho, en 2017 ya, es un caso de 2017, os estoy hablando, una agencia de viajes muy pequeña de Virgin hizo una prueba con gafas de realidad virtual y en ella mostraba los destinos que tenían más incentivo en vender. Pues se dieron cuenta que cuando la gente estaba en la cola, haciendo cola en la calle, viendo esos destinos, cuando entraba no quería ir a otro destino que no fuese el que ya había visto en las gafas. Con lo cual, pensar que sí que existe relación directa entre una visita virtual y después una visita física, ¿vale? Hay conversión, con lo cual es una línea a explorar. Después, automatización de procesos por visión aumentada. Esto es un caso de Balearia. Lo que hacen básicamente es, gracias también a 5G y a la visión aumentada, lo que hacen es hacer la lectura en automático con visión aumentada de las matrículas, y lo que son los check-ins de los ferries pues van ya como la seda, que es un poquito el ejemplo que comentabas tú del aeropuerto. Pero es que también lo han hecho los amigos de Adif que están aquí al lado. En María Zambrano hay un proyecto que se llama Entra por la cara, que básicamente tu billete de tren es tu biometría facial. Tú llegas, pasas los tornos y simplemente por biometría vas pasando. Y por último, pues también casos de gestión de emergencias con drones que hemos hecho con la gente de Benidorm, y lo que hacemos allí es básicamente llevar medicamentos o desfibriladores con drones que están operados sobre la red de 5G. Dicho esto, hay un montón más de casos de éxito. Todo lo que tenga que ver con analítica de datos, movimientos de flujos de personas cruzados con pasarelas de pago, todo eso es el futuro. O sea, realmente el futuro de todo esto es que entendamos a nuestro cliente y al que va a venir, ¿vale? Entonces, un poquito como cierre, si os vais a quedar de algo, que sé que todo el mundo se queda solo con la última slide, os pongo esto, ¿vale? O sea, la tecnología nos va a aportar los datos necesarios para tomar decisiones. Y ahí nosotros vamos a poder medir el esfuerzo que nos supone adoptar una tecnología y el impacto que nos va a generar el negocio. Y tenemos que trabajar ahí. Por otro lado, tienes que analizar tus propios retos y recursos y alinear la innovación con la estrategia. Muy importante no sumarse a las modas. La tecnología es el medio, no es el fin. Si ahora todo el mundo se pone con gafas como estas que pinté malamente en el iPad, no todos tenemos que ponernos con esas gafas que yo malamente pinté en el iPad, ¿vale? O sea, tenemos que saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que demanda nuestro cliente y hacer solamente eso. Y ya por último, evidentemente, colocar siempre al usuario en el centro. Y con esto termino.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que hemos ido clavados en tiempo, son menos cuarto, que era el tiempo que teníamos previsto. Yo no sé si nos da tiempo un minuto, una última reflexión, que me gustaría hacernos una pregunta, aprovechando que tenemos unas corporaciones de primer nivel y que la innovación y la tecnología muchas veces, desde las corporaciones, habéis descubierto que la innovación abierta pues, os permite adquirir esa innovación, esa tecnología a través de startups, ¿no? Esas startups que son innovadoras, son rápidas, ágiles. Entonces, a mí me gustaría que hicieseis una reflexión. ¿Cómo podemos hacer que esa colaboración sea mejor? O sea, una recomendación a corporaciones y a startups para salvar el gap que existe actualmente entre una corporación que lo que quiere es solucionar un problema y un reto y una startup que lo que quiere es financiación, es poner en marcha su proyecto de vida. Una recomendación para salvar ese gap, porque creo que si mejoramos esta cooperación vamos a recuperar el turismo y vamos a hacer mucha más innovación en turismo y tecnología. Una recomendación cada uno, a ver qué... Y así dejamos ya algo ahí que nos sirva para ir para adelante. Lo mejor es que en el caso de Siemens es que nos hemos dado cuenta, porque nosotros llevamos pues 150 años viviendo de las patentes, ¿no? Y afortunadamente pues hace, yo diría, 6, 7, 8 años entendimos que el futuro es cooperativa, el futuro es cooperación abierta, son plataformas abiertas, es colaboración, pero colaboración bien horizontal, y así generamos una plataforma de generación de startups. Porque además vimos que Siemens es un elefante, es una empresa muy grande, con mucha inercia. Es muy bueno cuando vas en la dirección correcta, pero para variar realmente no tiene esa flexibilidad. Y la forma de innovar ha cambiado completamente y se hace de forma colaborativa, invirtiendo en startups, invirtiendo financieramente, invirtiendo recursos, haciendo mentoring, y ese es el futuro. Y no solo eso, sino que en nuestra mentalidad está el growth talk, el growth mindset. Se habla de la búsqueda de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos corporativos, y fundamentalmente lo que buscamos es ser parte de la financiación, ser parte del desarrollo de las startups, pero no ahogarlas con ese proceso porque entendemos que el futuro es cooperativo y no tan... Lo comentabas tú de las universidades, ¿no? Nosotros vivimos el boom de Siemens, ¿no? De los 70, los 80 y 90 fue esa patente, y eso ha cambiado radicalmente. Qué bueno. Julia, ¿alguna aportación así que quieras? Yo lo que diría es que, nosotros tenemos una empresa dedicada a invertir, pero no siempre existe, ¿no? Yo lo que diría es que donde veo un modelo de colaboración muy bueno es a través de aceleradoras. Yo creo que al final las empresas muchas veces cuando necesitan innovar algo y dentro no lo tienen, o si lo tienen les cuesta mucho hacerlo, es decir, oye, ¿quién lo ha hecho ya? Que me lo facilita, que lo hago y lo pongo, ¿no? Y muchas veces incluso hasta lo mantengo apartado. O sea, muchas veces las grandes corporaciones lo que necesitamos es dejar a las empresas que compramos de manera totalmente independiente para que tengan gestión y autonomía, porque precisamente al meterte en los procesos, dinámicas y un poco políticas de las compañías es cuando tienes el problema, ¿no? Por eso no vas tú, por eso vas a innovar fuera. Entonces, yo creo que para las startups estar en esos ecosistemas de foros, de aceleradoras, de incubadoras, creo que es crítico para darse a conocer y para que nosotros las empresas podamos acceder a esa tecnología que está ahí. Qué bueno, fenomenal. Pablo, ¿alguna aportación así? Tú que tienes, deseando leer ese libro maravilloso que habéis escrito entre 30, sí. Entre 30. Bueno, a ver, yo tuve la suerte de escribir un trocito, tampoco, y se sabe fácil porque es el que tiene faltas de ortografía, o sea que es perfecto. Nosotros, me sumo a lo que han comentado los compañeros, al final somos empresas muy burocráticas y eso mata lo que es toda la parte de creatividad y de agilidad que necesita una startup, y nosotros lo tenemos tan claro que ni siquiera las compramos o invertimos. Nosotros alcanzamos acuerdos con hubs de innovación o con venture capitals, y lo que hacemos es, cuando encontramos algún reto en algún sector que no tiene una solución conocida, lo presentamos a modo de hackathon para que ellas nos hagan su mejor propuesta para resolver ese reto. Y nosotros lo único que les damos, entre comillas, es el canal comercial para poder llegar a grandes clientes. Nosotros no participamos de empresas, o sea, llegamos a ese extremo directamente.
Qué bueno. Es tan abierto que puede sumarse cualquiera que tenga una solución válida, básicamente. Qué bueno. Bueno, pues que sepáis que lo que estamos haciendo desde Mentor Day es reunir tips, consejos, desde las corporaciones, consejos para startups, para que sepan cómo vender su proyecto, cómo acercarse, qué es lo que deben de esperar. Y también estamos creando tips para las corporaciones, para que sepáis un poco qué es una startup, cómo hay que cuidarle, cómo hay que ayudarle a crecer, cómo hay que acompañarle. Y creemos que si vamos por los dos caminos, pues algún día conseguiremos que converjan mejor que como lo están haciendo ahora, que la verdad es que la innovación abierta se habla, yo creo, más de lo que realmente está dando como soluciones. Pero bueno, innovación y tecnología para salir de esta crisis, y yo creo que no podemos preguntas y que ya estamos fuera de tiempo, y que muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Y un aplauso a estos ponentes e imponentes. Muchas gracias por acompañarnos a este foro de Tequi Futuro dentro del espacio de FiturTequi. Mañana volvemos con mucha más innovación, con mucho más turismo del futuro y estrategia post-pandemia o durante el final de la pandemia, esperemos. Así que nos vemos aquí a las 11 mañana. Muchas gracias, hasta luego.